Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, del 16 al 17. El legalismo, la segunda herejía y el antídoto. Eso es lo que vamos a hablar hoy. El legalismo, la segunda herejía y su antídoto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pido de que tú nos ayudes a entender lo que es el legalismo y lo esclavizante que es aún para los creyentes, Señor, y también muchas iglesias que están bajo el legalismo, dependiendo de su propia carne en lugar de depender de las obras del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo. Te pido, Padre, que tú nos exhortes a través de esta palabra, Señor, que nosotros podamos reconocer bien nuestra identidad y que sepamos muy bien que toda nuestra obligación en la carne ha terminado. Por lo tanto, ahora somos seres espirituales y podemos caminar como tales, Señor, como santos, y podemos también emanar la vida de Cristo, Señor. Tengamos una vida fructífera y llena de gozo y de plenitud, porque en Cristo estamos completos. Te pido que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar hablando acerca de el legalismo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto en Colosenses los tres enfoques de la oración de Pablo. Vimos que era la gratitud, uno, el interludio de Epafras. Luego tenemos el segundo enfoque, que era la petición de Pablo. Y el tercer enfoque era la alabanza. Y luego se enfoca, básicamente, nos habla de la protección de Dios de las herejías en Colosenses 1, del 15 al 2:7. Luego comenzó la parte doctrinal, entendiendo entonces la autoridad de Cristo, entendiendo la suficiencia de Cristo, entendiendo el misterio de Cristo, que es importante. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ahora, sabiendo todo lo que es Cristo en nuestras vidas como cabeza, y sabiendo nosotros también que Él es suficiente para nuestras vidas, ya que tenemos su gloria presente con nosotros en nuestros cuerpos por medio de la fe en Cristo. Entonces se enfoca en las cuatro herejías. Colosenses 2, del 8 al 23. Ya hablamos de la filosofía. Colosenses 2, del 8 al 10. Vimos su antídoto. Colosenses 2, del 11 al 15. Y ahora vamos a enfocarnos entonces en el legalismo. Colosenses 2, 16. Y vamos a ver que esta advertencia muestra el peligro del legalismo de los maestros gnósticos en Colosas. Sus doctrinas eran una extraña mezcla de misticismo oriental, el legalismo judaico y una tintura de filosofía y enseñanza cristiana. O sea que era una mezcla de todo esto. Tal parece que el legalismo judaico jugaba un papel muy importante. Y también las religiones falsas de hoy, ¿verdad? Usted mira, el catolicismo tiene una mezcla entre ¿qué? Entre el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento judaico, ¿verdad? La ley mosaica y cristianismo junto con el paganismo romano, de las diosas romanas, ¿verdad? Entonces, eso, usted lo ve en diferentes religiones, combinación de todo esto, y realmente tiene mucho que ver con el gnosticismo. Esta parte que vamos a ver, nadie os juzgue, básicamente. Pablo presenta tres verdades importantes y las vamos a ver. La primera es la base para nuestra libertad, versículo 16a. La esclavitud del legalismo es el versículo 16b. Y la bendición de la gracia, versículo 17. Entonces empecemos. El legalismo, Colosenses 2:16, voy a leerlo, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿cierto? Después de ver lo que ha hecho Cristo por nosotros, que ha anulado el acta de decretos que había contra nosotros en el versículo 14, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hablando de todas las acusaciones de pecado que teníamos en contra de Dios, fueron crucificadas ¿con quién? Con Cristo. Y nosotros hemos sido co-crucificados con Él. Y hemos sido levantados en novedad de vida. Y ahora tenemos a Cristo, la esperanza de gloria en nosotros, ¿verdad? Y luego dice: y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, debido a este triunfo,
el apóstol entra con un por tanto. Aquí está la aplicación de la doctrina. Viene entonces la aplicación con un por tanto. Por tanto, ¿qué? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Quiere decir en cuanto a guardar regulaciones o requisitos, ¿verdad? Entonces el legalismo, la segunda herejía, eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué es el legalismo, hermanos? El legalismo entre los inconversos. Vamos a verlo primero entre los inconversos y luego entre los creyentes, ¿verdad? Veamos primero entre los inconversos. Gálatas 2:16. Vamos allí. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Entonces el legalismo es el pensar que por medio de las obras de la ley uno puede alcanzar la justicia de Dios o ser declarado recto delante de Dios. Pero es imposible, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que por medio de la ley es ¿qué? El conocimiento del pecado. Y también nos dice que por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado delante de Dios. ¿Por qué será que nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley? Bueno, porque la ley representa el carácter santo de Dios, su rectitud, sus atributos, ¿verdad? Su perfección. Y por lo tanto, la ley es perfecta, santa y justa. Y nosotros no. Nosotros somos pecadores, injustos e imperfectos. Entonces es imposible que nosotros podamos alcanzar la justicia o la rectitud de Dios por medio de las obras de la ley. Es imposible. Por eso entonces Dios envió ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Nacido bajo la ley, ¿verdad? Para que cumpliese por nosotros la ley y pudiésemos ser salvos ¿de qué? De la maldición de la ley. De la paga del pecado de muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna, ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces toda persona que pone su fe en que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, la justicia de Cristo se le es ¿qué? Imputada a su cuenta. ¿Para qué? Para ser declarado justo delante de Dios. Entonces nosotros somos justificados por la justicia de Cristo, que Él se hizo perfecta justicia por nosotros, ¿verdad? Vemos Hechos capítulo 15, versículo 1, y veamos el problema del legalismo aquí, en el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces están requiriendo que la circuncisión mosaica a los gentiles que se salvaban, ¿verdad? Dice, no podéis ser salvos. O sea, está poniendo como condición de la salvación ¿qué? La circuncisión. No solamente el creer en Cristo, sino ahora la persona tenía que ¿qué? Circuncidar. Y sabemos muy bien que el que infringe la ley en un punto, como dice Santiago, se hace culpable de todo, ¿cierto? O sea que junto con la circuncisión iba a venir ¿qué? El guardar la ley completamente. O sea que es imposible, hermanos, que un hombre pueda ser justificado por medio de la ley. Entonces vemos claramente que ese era el problema con el legalismo durante los tiempos de Jesús. Jesús mismo decía que los fariseos y los escribas ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. ¿Por qué? Porque la ley es una carga muy grande para el hombre, tan grande que no la puede cumplir, hermanos. Es un yugo que los tenía esclavizados a todos nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que vinimos al conocimiento de Cristo y de la salvación por gracia. Veamos Hechos capítulo 15, del 8 al 11. Hechos 15, del 8 al 11. Y dice la palabra de Dios así: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Hablando de la conversión ¿de quién? De los gentiles. Defendiendo aquí Pablo entonces de que los gentiles no tenían necesidad de circuncidarse, porque se hacía parte de las sombras del Antiguo Testamento y de la nación de Israel, exclusivamente Israel, no para los ¿qué? Para los gentiles.
Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es lo que lo purificaba? La fe en Jesucristo solamente. Es por la sola fe, por la sola gracia, en la completa obra de Jesucristo, que una persona puede alcanzar la justificación delante de Dios, aparte de las obras de la ley, ¿cierto? Dice allí, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? No lo podían llevar. Obviamente, ¿por qué iban a esclavizar a los creyentes a que tenían que circuncidarse los creyentes gentiles cuando eso hace parte de la ley judaica? Es por la sola fe que ellos fueron justificados de la misma manera como los judíos en el día de Pentecostés. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, por la sola gracia, seremos salvos de igual modo que ellos. Está diciendo, no importa si eras circuncidado o no, como judío, lo que te salvó fue la fe en el Mesías. En el Antiguo Testamento también lo salvara la fe en el Mesías, no era la ley. ¿Sí? Por eso estaba el sistema sacrificial, representando que venía un Mesías perfecto, justo y santo, quien iba a cumplir todo aquello que ellos no podían cumplir, que era la ley. Entonces era el legalismo entre los incrédulos. Veamos entonces que existe un contraste entre la circuncisión judía y la circuncisión espiritual del creyente en Cristo. Entre cosas que pertenecieron a las sombras de la antigua creación bajo la ley y cosas que pertenecen a la transformación espiritual de la nueva creación por medio de ¿qué? Del nuevo pacto. Veamos por lo menos a los judíos y a los creyentes de la iglesia. Los judíos bajo la ley, a Israel se le dio ¿qué? La ley, ¿verdad? La ley mosaica. A los creyentes de la iglesia se les dio la gracia por medio de la dispensación de la iglesia, ¿sí? La ley entonces se le dio a la nación de Israel, pero la gracia se le dio a la iglesia, como dice la palabra de Dios, porque por medio de Moisés vino ¿qué? La ley, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que los judíos bajo la ley no se salvaban por gracia. Claro que se salvaban por gracia, pero ellos miraban la gracia por venir en el Mesías, ¿verdad? Y por medio de la fe. Nosotros miramos hacia atrás, a la obra que Él ya hizo. Ahora veamos el contraste. A los judíos se le dio la ley de Israel, se le dio la circuncisión a ellos. Y era simbólica. ¿Para qué? Para distinguirlos a ellos de ¿qué? De las naciones paganas, que ellos estaban separados hacia el Dios que es verdadero. Y esta se caracterizaba por ser una cirugía exterior. Para los creyentes de la iglesia, la circuncisión es una interna del corazón. Es una interna del corazón. Es una de las bendiciones del nuevo pacto que Él iba a poner ¿en qué? En los que creen en Él un nuevo corazón, ¿verdad? De tal manera que si alguno está en Cristo, ya ha puesto su fe en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 1:13, después de haber escuchado el evangelio de vuestra salvación y haber creído en él, fuiste bautizados por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Una circuncisión interna de corazón. Bajo la ley, los judíos entonces se les circuncidaba una parte del cuerpo. A los creyentes de la edad de la iglesia, todo el cuerpo de pecado, hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Ha quedado inoperante y separada, echada a un lado por medio de la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Hay una muerte que nos ha separado del poder ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa, de la carne. De tal manera que su obligación, nosotros ya no tenemos ninguna obligación para obedecer la carne. Podemos obedecerle, pero no es obligación. No tenemos ninguna obligación para obedecerle. ¿Por qué? Porque ya ha habido una separación. La muerte de Cristo nos ha separado de su poder. Ha quedado inoperante. Hay una realidad. Ya no estamos en pecado, estamos en Cristo. Amén.
A los judíos, durante la ley en Israel, la circuncisión fue hecha a mano. Había intervención humana. En la gracia, en la edad de la iglesia, es hecha sin mano. No hay intervención humana. Hay pura obra de Dios. Amén. Él nos ha pasado de las tinieblas a la luz. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha sellado con Él por medio de la fe en su muerte y resurrección por nuestros pecados. Amén. Veamos otra distinción grande. No tiene poder espiritual para los judíos la ley, la circuncisión. No tiene poder espiritual para vencer el pecado. Mientras en los creyentes de la edad de la iglesia, la circuncisión que hizo Dios de nosotros hecha sin mano, ¿verdad? Sino por la mano de Dios, del cuerpo pecaminoso o de la naturaleza de pecado, da poder para vencer al pecado. ¿Sí? Da poder para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque nos ha separado, ya no estamos encadenados a la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Nuestra naturaleza ha sido transformada de ser un hombre pecador y culpable a ser un hombre ¿qué? Justificado y santo. Y así es como nosotros lo tenemos que empezar a ver, porque ha habido una separación. La muerte de Cristo nos ha separado del poder de la carne. No quiere decir que la carne quedó eliminada. No, ella va a quedar totalmente eliminada. ¿Cuándo qué? Cuando venga la resurrección y nuestro cuerpo sea transformado, ya sea si morimos, ausente del cuerpo, presente con el Señor, ya la naturaleza pecaminosa ya pierde queda eliminada totalmente por nuestra ascensión a Cristo espiritualmente, o ya sea por rapto, seremos transformados de la naturaleza pecaminosa y nuestros tres enemigos, la naturaleza pecaminosa, el mundo y Satanás, ya quedan totalmente eliminados y vamos a ser perfectos con el Señor allá en el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El Señor ahora nos da el poder para vencer al pecado. Cada vez que nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Cristo, estamos dependiendo ¿de qué? De la naturaleza santa que Él nos ha dado, del Espíritu Santo, caminando por la fe. Ya nuestra obligación en la carne ha terminado. Las cadenas han sido rotas por el poder de Jesucristo. Amén. Ahora usted sí puede obedecer a la carne si quiere, pero ya no tiene ninguna obligación. El mundo inconverso, si usted no ha creído en Cristo, no tiene otra opción que estar 100%, usted está ligado a la carne. ¿Por qué? Porque está en la carne. Solo los inconversos están en la carne. En cambio los creyentes están en Cristo. Amén. Están en Cristo. Hemos cambiado de amo. Nuestro amo ya no debe ser la carne, nuestro amo es Jesucristo. Esta es la actitud mental del falso creyente, quien busca ganar o merecer la salvación por medio de rituales religiosos, hablando del legalismo, el cual añade requisitos, ¿cierto? Busca ganar o merecer la salvación por medio de rituales religiosos, esfuerzos humanos o las buenas obras. La mayoría de los cultos y prácticamente todas las religiones practican una forma de legalismo. Gálatas 2:4, vamos allí. Gálatas 2:4. Nos dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. A esclavitud. Entonces vemos claramente que esta es la actitud mental del falso creyente, quien busca ganar o merecer salvación por medio de rituales religiosos. Y la mayoría de las religiones, por no decirlas todas, aparte del cristianismo, ofrece salvación por obras, ¿verdad? O por rituales. ¿Sí? Todas las religiones falsas del mundo dicen: si tú haces esto o aquello, quizás, ¿verdad? Mientras el cristianismo parte desde la victoria. ¿Sí? Ya Cristo lo hizo todo. Lo que era imposible para el hombre vino a ser posible ¿para quién? Para Dios. Por eso todo el que cree en Cristo Jesús pasa de muerte a vida. Todo el que cree en Cristo Jesús, sus pecados le son completamente perdonados. Y la justicia de Cristo se le es adjudicada a su cuenta. Vamos allí a 2 de Corintios, por favor, capítulo 5, 17. 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 17.
Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mire, lea el versículo 21. ¿Cómo todas las cosas vinieron a ser nuevas? Cuando a Cristo, la justicia de Él, se nos ha acreditada a nuestra cuenta. Mire cómo fue, versículo 21. Al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó nuestros pecados en la cruz, para que nosotros fuésemos hecho justicia o rectitud de Dios. ¿En quién? En Él. Él es el que hace las personas rectas y justas. Amén. Por la pura gracia y por la pura fe en Cristo únicamente, ¿verdad? Entonces, vemos que así es que la persona es justificada. Cuando alguien añade las buenas obras como un prerequisito o requerimiento para la salvación de lo que Cristo ya ha logrado, ellos son culpables de legalismo, ¿cierto? Filipenses 3, del 2 al 3. Vamos allí. Filipenses 3, del 2 al 3. Guardados de los perros, así de feo y de peligroso que son que los legalistas, que lo refiere como perros, ¿sí? Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque nosotros realmente fuimos circuncidados por la mano de Dios y no por mano del hombre, ¿verdad? Espiritualmente. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, tratando con el poder del Espíritu Santo. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Tiene usted alguna confianza en la carne? Espero que no, ¿verdad? Si es creyente. Y no debemos de tener ninguna confianza en la carne. Porque la confianza de la carne es lo que nosotros heredamos de la naturaleza adánica de Adán, ¿verdad? Una naturaleza pecaminosa. Ahora confiamos totalmente en el Espíritu, porque fue por las obras del Espíritu que fue deshecha las obras de la carne por medio de la cruz, ¿cierto? Los inconversos legalistas piensan así: como yo he hecho, llene el espacio, Dios ahora me debe la salvación. Para el inconverso, la salvación no es un regalo o un don de Dios. Para el inconverso, la salvación es un mérito, ¿sí? Es una recompensa. Hay un contraste muy grande, hermano, ¿verdad? Por eso el legalista se gloría en su propio hacer, en sus propias obras. Por eso muchas veces el evangelio es ofensa a los incrédulos, porque es decirle a ellos que son pecadores y que jamás, por mejor que traten de ser, aún en su mejor día, hacer buenas obras, jamás podrán ser declarados rectos delante de Dios y jamás van a ver a Dios. Es echarles toda su tradición religiosa por muchos años por la basura, hermano. Pero no así lo hizo Pablo, hermano. Todo lo considera como basura, todo su pedigrí, su vida de fariseo y todo eso, ¿verdad? Con el conocimiento de Cristo, la salvación por gracia. Increíble, ¿verdad? Pero así son los inconversos legalistas. Piensan: como yo he hecho, llene el espacio, Dios ahora me debe la salvación. Por lo menos, como yo he ido a la iglesia todos los días y he dado mi diezmo y he hecho esto y lo otro, ahora Dios me debe la salvación. Me he encontrado hasta muchos que así se enojan con Dios. ¿Y por qué me pasó esta calamidad si yo soy fiel y yo le hago esto y esto? Y cuando le pregunta uno a él: si tú mueres hoy, ¿para dónde vas? ¿Sabes? Me dice: quizás para el cielo. No tiene seguridad alguna. ¿Por qué? Está confiando en sus propias obras. Y las propias obras jamás le pueden dar ninguna seguridad, porque nunca pueden ser perfectas, justas y rectas, ¿verdad? En cambio, nosotros que somos de la fe en Cristo, sabemos que la perfección, la justicia y la santidad se alcanzan por medio de la obra de la cruz. Amén. Es por medio de la gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús, el Señor, cuando ponemos nuestra fe en Él. El legalismo entre los salvos. Ahora veamos el legalismo entre los salvos, hermanos, porque ese es otro problema. Es posible empezar por la gracia, como los Gálatas, y terminar esclavizados por la ley, ¿sí? No pierden la salvación, porque la salvación no se pierde, ¿verdad? Una vez usted es salvo por la fe, por la sola fe, por la sola gracia, en la sola obra de Cristo en la cruz, usted es justificado delante de Dios. Pero es posible que legalistas vengan o doctrinas legalistas vengan y te reduzcan a esclavitud nuevamente, ¿verdad?
y vivas esclavo cuando ya no eres esclavo. ¿Sí? Eres libre internamente, pero vives como si fueras esclavo, simplemente porque te estás dejando engañar. El legalismo entre los salvos. Hechos 15:5. Vamos allí, por favor. Hechos 15, versículos 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo. Entonces aquí vemos que en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, versículo 1, nos habla de personas que quizás no eran salvos y que venían falsos hermanos, como dice Gálatas también. Pero también nos dice que habían otros que ya eran creyentes, pero todavía tenían una mente judaica, como los fariseos, ¿verdad? Porque dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que eran creyentes ya, se levantaron diciendo, es necesario, miren lo que dice aquí, circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¿A quién? A los gentiles. Tanto que el mismo Pedro estaba siendo persuadido por ellos, teniendo temor de ellos. Estaba dejando de ser siervo de Cristo porque estaba sirviendo a los hombres, por temor. Y Pablo lo reprendió fuertemente. Ahora, hermano, póngase a pensar, si Pedro, siendo entonces un apóstol, se estaba dejando seducir por los legalistas, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Tenga mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio y la gracia está bajo ataque, hermanos. Amén. Por los judaizantes. Miren lo que dice el versículo 11 al 13. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, quienes trajeron la defensa, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Acordemos que Pablo era el apóstol de los gentiles y estaba dando evidencia de cómo los gentiles se justificaban únicamente por la fe en Jesucristo, aparte de las obras de la ley, igual como ellos lo fueron el día de Pentecostés. ¿Sí? Los demás judíos. Entonces, ¿por qué lo iban a reducir a ellos a que tenían que circuncidarse o a guardar la ley de Moisés? ¿Sí? Miren lo que dice Gálatas 2, del 4 al 5, vamos. Gálatas 2, del 4 al 5, dice allí, nuevamente, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. No se someta, hermanos, si llega alguien así a su iglesia, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del evangelio, porque la verdad del evangelio es necesario que no solamente nos justifique para vida eterna, sino que nos siga ¿qué? Que nos siga santificando para una vida en poder, ¿cierto? No solamente para que nos salve de la pena del pecado, que ya estamos salvos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino para que nos sirva salvando del poder del engaño del pecado, de falsas doctrinas, que nos reduzca nuevamente a esclavitud cuando ya hemos sido libertados por el poder de Dios, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 16, Gálatas 2, 16. Dice allí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Mire lo que dice el 4, el 21 al 31, bueno, usted lo puede por su cuenta, pero básicamente le muestra Pablo a ellos de que es posible un creyente empezar por la fe y terminar por la ley, ¿verdad? Triste eso. Mire lo que dice capítulo 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, en Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Crucificado. Fueron salvos por medio del evangelio. Esto solo quiero saber a vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Obviamente fue ¿por qué? Por la fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, dependiendo completamente en la obra suficiente de Cristo, ahora vais a acabar por la carne, dependiendo ¿por qué? Por las obras de la ley.
tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Y obviamente es por el oír por fe. Así Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Es la fe la que hace que sea contado por justicia el hombre delante de Dios, ¿verdad? Somos justificados por medio de la fe en Cristo. Esto se refiere al creyente quien busca ganar o merecer la aceptación o bendición de Dios por medio de rituales religiosos, esfuerzos humanos o mediante el cumplimiento de requisitos. En iglesia el que le dice a la persona, es que sabe porque Dios no te bendice porque no diezmas. Es que no sabe porque Dios te bendice por esto y por lo otro. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios no te bendice porque tú no obras, ¿verdad? Y eso no es así, hermano. Dios ya te bendijo desde el momento de la justificación con toda bendición espiritual. Esto nos dice Efesios 1 y 2, ¿verdad? Con toda bendición espiritual. Ahora, si es posible que uno camine según la carne y que sea disciplinado por el Señor, sí. Pero Dios no nos debe nada a nosotros, hermano. Amén. Él no nos debe nada a nosotros. Él ya pagó toda la deuda por nosotros. Ahora nosotros tenemos esa carga de ese amor tan grande e inmerecido que es por gracia, que nos debe de ¿qué? De constreñir para llevar ¿qué? El evangelio a otros. ¿Sí? Los creyentes legalistas dicen, como he hecho, llene el espacio, Dios ahora me debe bendiciones. ¿Sí? Si el incrédulo legalista dice, como yo he hecho, llene el espacio, Dios ahora me debe la salvación, porque está dependiendo de la ley, ¿verdad? El que ya es creyente y se pone bajo la ley, está pensando de que si le es fiel a Dios, Dios le debe bendiciones, le exige bendiciones. ¿No le suena eso también como evangelio de prosperidad, hermano? ¿Verdad? Evangelio de prosperidad. Hermano, así no es. Si por ser fieles a Él, a los creyentes, por ser fieles a Él, Dios nos debe bendiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice de la vida de Job? Que no había hombre recto durante su época. Y mire la calamidad que le cayó, entonces como que no cuadra, ¿verdad? Hermano, si usted es fiel al Señor, es porque usted está, ¿qué? Usted está permaneciendo en Él, en la vid. Y Dios es el que está obrando a través de usted. Está descansando en la obra de Cristo para que usted tenga poder sobre el pecado. ¿Sí? Y usted es bendecido espiritualmente, sí, pero Dios no le dé ninguna bendición físicamente. Hay veces nos da grandes bendiciones físicamente, ¿verdad? Pero a veces vienen calamidades, porque estamos en un mundo imperfecto, como le vino a quién, le vino a Job, ¿verdad? Tanto que su esposa, siendo creyente, le dijo, ¿por qué sostienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo sabemos que era creyente ella? Porque Job le dice, ¿por qué hablas como las mujeres fatuas e incrédulas? Y dice que él no acusó a Dios de despropósito alguno, sino de que cuando le ocurrió toda la calamidad y perdió toda su familia y todo esto de repente, se rasuró y glorificó al Señor, ¿verdad? Desnudo vine y desnudo, ¿cómo es que dice? Eso, desnudo vino a este mundo y desnudo se va, básicamente, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Reconoció que es por pura gracia que él fue salvo, hermano. Amén. Si lo que produce el legalismo es una falsa concepción de quién es Dios y su relación con usted. ¿Sí? Considera lo siguiente en relación al legalismo. Gálatas 5:4, vamos allí. Gálatas 5:4. Dice, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis ¿qué? Caído. ¿Sí? De Cristo os desligasteis. Están los creyentes. ¿Sabe cómo se desliga uno de Cristo? Cuando te ponen a depender de las obras de la ley. Dice, aquí te doy 5 claves que tú puedes hacer para agradar a Dios. Clave número 1, debes diezmar. Clave número 2, debes de venir todos los domingos. Debes de hacer esto, debes de hacerlo. Te ponen, entonces ¿qué pasa? Ya te desligan de Cristo.
Ya no te muestran a Cristo y a este glorificado. Ya no te muestran a Cristo como ¿qué? Como la esperanza de gloria. ¿Sí? Una cosa es que usted se mueva a la obediencia por medio de la fe y otra cosa es por medio de la ley. La ley produce muerte, pero la gracia y verdad produce vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice Filipenses 3 del 1 al 9 también. Filipenses 3 del 1 al 9. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. La labor de nosotros como pastores, como líderes, es de liderar la grey de Dios. ¿Por medio de qué, hermano? Por medio del poder de Cristo. Que sea Cristo levantado para que los hermanos se vean animados por el Espíritu Santo a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Quiere decir, si es para apelar en religiosidad y el guardar la ley, hermano, yo tendría de qué más, ¿verdad? ¿Por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, aparentemente, ¿no? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Wow! Este sí entendió bien la gracia, ¿verdad? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ahora mismo, dice él, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué es lo que lo motiva a él a obedecer? El amor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, quiere decir en cada circunstancia de su vida como creyente, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de fe por la fe, que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea que él seguía conociendo al Señor en su nueva posición como resucitado entre los muertos espiritualmente. Él tomaba posesión de sus posesiones espirituales que Dios le había dado para crecer espiritualmente. Independientemente si es para la salvación o la santificación, un legalista queda cautivado con la determinación humana y el hacer las buenas obras para merecer la ayuda o la bendición de Dios. Sí, miren lo que dice Mateo 7, del 22 al 23. Allí en el Sermón del Monte, en donde Jesús levantó la ley que se vive en el reino, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 7, del 22 al 23? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así como todas esas obras que hicieron estos hombres se veían como si fueran justos, ¿verdad? Buenas obras, hermanos. Ahora miren lo que dice aquí. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Estaban confiando que la salvación venía por las obras humanas. ¿Sí? Y sonaban como si fueran obras de Dios, ¿verdad? Pero nunca conocieron a Dios. ¿Por qué? Todas esas buenas obras, aunque eran buenas delante de los hombres, delante de Dios carecían de la rectitud, la santidad y la justicia de Dios. ¿Sí? Hermanos, espero que usted no esté confiando en sus propias obras, hermano. Porque si no, también Jesús le va a decir lo mismo. Nunca os conocí. No importa si nació en la iglesia, no importa si creció en la iglesia, no importa cuánto sirvió, no importa si llegó a ser pastor. Estamos hablando de gente que utilizaba el nombre de Jesús para echar fuera demonios. ¿Sí? Utilizaron para profetizar. Utilizaron el nombre de Jesús para hacer milagros.
Pero el Señor dice, nunca os conocí. Un ejemplo de eso fue Judas Iscariote, ¿verdad? El Señor los mandó a ellos a los 70, entre esos iba él también. Pero él nunca conoció al Señor por la fe. No nos dejemos engañar, hermanos. Los creyentes legalistas son orgullosos, no han entendido que no pueden agradar a Dios por el esfuerzo humano. Romanos 7:18, vamos allí. Romanos 7:18. Dice la palabra de Dios, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, dice Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Mire que el legalista es orgulloso. El creyente no lo es, porque el creyente reconoce muy bien que tiene debilidad dentro. Necesita depender ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo y del Señor. Sabe que muy adentro de él hay algo que se levanta en contra de sus miembros. El deseo de servir a Dios quiere, ¿verdad? Porque tiene el Espíritu Santo, pero hay veces la carne es débil, ¿verdad? Un legalista es cautivado consigo mismo más que con Cristo. Él habla de lo que él ha hecho por Dios, mientras el cristiano habla de lo que Dios ha hecho a través de él. Es muy diferente, hermano. ¿Sí? Un legalista es cautivo consigo mismo más que con Cristo. Sus ojos están siempre en sí mismo y su rendimiento más que en Cristo y su suficiencia. Los legalistas se comparan a sí mismos con los demás. Si son mejores predicadores, si se hacen mejores esto, se hacen mejor aquello, ¿verdad? Gálatas 5:15, vamos allí. Gálatas 5:15. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque eso es lo que produce el legalismo. Comenzamos a medirnos unos con otros. ¿Quién es más espiritual que otro por lo que hacemos? ¿Sí? Mire lo que dice el 25 y el 26. Gálatas 5, el 25, el 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quiénes son los que viven por el Espíritu? Los creyentes que han sido justificados por la fe también deben de andar por el Espíritu. ¿Cierto? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos con otros. Estando los creyentes, es posible que un creyente que vive por el Espíritu ande según la carne, ¿no es así? Por eso les motiva a ellos que anden también por el Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo. Los creyentes legalistas no descansan únicamente en el poder capacitador de Cristo para vivir la vida cristiana. Sienten que tienen que hacer su parte. ¿Sí? Tienen el dicho pagano que no está en la Biblia. Ayúdate que Dios te ayudará, ¿verdad? Eso no está por ningún lado en la Biblia, ¿no? Al contrario, eso no te hace caminar como Dios dice, ¿verdad? Los creyentes legalistas no descansan únicamente en el poder capacitador de Cristo para vivir la vida cristiana. Sienten que tienen que hacer su parte. 2 Corintios 3, del 4 al 6. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Para el creyente, Cristo debe ser la medida de todas las cosas y no él mismo, no el hombre. ¿Sí? Cuando uno depende de Cristo, hermanos, las obras de Cristo se ve haciendo. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, el Señor actúa a través de nosotros. ¿Sí? Miren lo que dice versículos 5, 7 de 2 Corintios. 2 Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por qué, no por vista. El legalista siempre anda por vista, siempre está mirando a los demás que hicieron, que no hicieron, ¿verdad? En cambio, el creyente anda por la fe. Y cuando su fe se le hace visible al creyente, él no le está dando el crédito a sí mismo de lo que ha hecho, se lo da ¿a quién? A Dios. Gálatas 3:3, ya lo vimos. Y Gálatas 2:20, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Es una realidad. Y lo que ahora vivo, en el tiempo presente, su vida de santificación, en la carne, en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire que su punto de referencia es Dios como la medida de todas las cosas. Para Pablo, Dios era la medida de todas las cosas en cuanto a su amor que tenía por él y en cuanto a su entrega, hermanos. Y eso debe ser nuestro combustible de nuestra fe. El amor de Dios que nos constriñe y cómo Jesús se entregó por nosotros, ¿verdad? El legalismo siempre te hace poner como si fueras una máscara, ¿verdad? Es más, era como las personas del teatro en el tiempo romano y en el tiempo griego también. Hacían obras de teatro. Era una persona que fingía ser otra persona y siempre colocaba una máscara, ¿verdad? Lo mismo es de donde sacamos la palabra fariseo, ¿verdad? El fariseísmo. Es ponerse una máscara y dar apariencia de piedad cuando en realidad tú no la estás viviendo. Hacer buenas obras para que los demás vean, mas sin embargo tú sabes muy bien por dentro de que lo estás haciendo para vanagloria. Y no hay gozo, no hay paciencia, no hay benignidad, porque esos son frutos del Espíritu Santo. Lo que hay es vanagloria. Ahora, ¿cómo volverse un legalista, hermanos? Les voy a mostrar cómo. Debes hacer reglas por fuera de la Biblia. De esas tenía cantidad los fariseos, ¿verdad? Hacían hasta tradiciones de hombres que no estaban ni siquiera en la Biblia, ni en la ley de Moisés. Y lo enseñaban como mandamientos ¿de qué? De Dios. Segundo, esfuérzate en entrar y mantener tus reglas. Puro legalismo, hermano. Y mire usted que todo esto se predica en muchas iglesias de hoy. Castígate cuando no cumplas tus reglas. Siéntete mal, ¿no? Enorgullécete cuando cumples tus reglas. Ahí siempre hay premiaciones y reglas y todo el mundo, qué bueno. Nada tiene de malo, hermano, que uno haga cosas en el nombre de Cristo, ¿cierto? Y que sea recompensada por ella. Dios nos va a dar recompensas, pero el objetivo no es la recompensa, es el amor de Cristo el que nos constriñe. Pero para el legalista, enorgullécete cuando cumples tus reglas. Tiene el aplauso de los hombres. ¿Se acuerdan cómo hacían los fariseos? Oraban para que fuesen vistos por los hombres, ¿verdad? Como Jesús dice, como cuando tú tengas una petición, ve en un cuarto y le pides que el Señor luego te recompensará en público. Luego lo que tú pides, cuando el Señor te responde, en público podrás hablar y glorificarás al Señor, ¿verdad? En vez de estar como charlatanes ahí para que todo el mundo los vea. Colócate como juez sobre otras personas. Así eran los fariseos. Trajeron a la mujer, sorprendida en adulterio y le dijeron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué hace con esa mujer, verdad? Enójate con la gente que quebrante tus reglas o que tiene diferentes reglas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los fariseos se enojaban con los discípulos de Jesús porque no se lavaban sus manos? ¿Verdad? Y por último, golpea, entre comillas, a los perdedores. Critícalos, destrúyelos con tu boca, ¿verdad? Con tu lengua. Eso es como volverse un legalista, hermanos. ¿Cierto? El legalismo reina, como dice la camisa, ¿no? Hermano, y esto es prevalente en la iglesia hoy, hermano. Algunas personas sostienen que si ellos no viven por las leyes, principios o reglas, terminarán pecando. Eso es lo que es la excusa que sacan ellos. No, que tú tienes que tener cercas, es que tienes que tener reglas, parámetros, o si no, la iglesia, la gente, los hermanos se van a agarrar a pecar, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Al contrario, cuando tú le pones reglas, más van a pecar. Lo que pasa es que más lo esconden. Más lo esconden. Y cuando se les escapa y ya no lo pueden esconder más, les sorprende a todo el mundo. Pero ¿cómo es posible? Si era un hermano fiel, era un gran predicador, ¿cómo es que terminó así? Se fue con una mujer, se fue con otra, ¿verdad? Muchas veces eso no fue que un día el hombre fue tentado y ya de repente, no. Eso fue que paulatinamente estaba dependiendo de sí mismo y después fue que vino la tentación, dio lugar a eso. Eso es un proceso, hermano, ¿verdad? Y pasa. Y cualquiera de nosotros puede caer en tal desgracia, hermano. Hasta yo mismo, cualquiera, hermano. El que piensa que esté parado, cuidado que cae, ¿verdad? Puede depender de la gracia, es mucho más efectivo porque depende usted del poder de Dios y no de su propia carne. ¿Sí? Si eso fuera así, Jesucristo no hubiera venido a la tierra, ¿verdad? La gracia, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La ironía de esto es que los que viven por la ley, con sus normas y reglamentos, en realidad despiertan a la naturaleza pecaminosa para romper las mismas reglas que han establecido para una vida santa, ¿verdad? La rompen, ¿sí? La vida cristiana se le vuelve una carga, estamos hablando de los creyentes, con el legalismo. Se mueven por culpabilidad. Cuando los pastores dicen desde el púlpito, es que tú no haces nada, ¿qué has hecho por el Señor? Hermanos, si no pudimos hacer nada para ser justificados delante de Él, mucho menos vamos a poder hacer nada para ser santificados, ya siendo salvos, ¿verdad? Nosotros nos movemos por fe. Es Cristo el que hace actuar en nosotros, el que pone el querer como el hacer de su propia voluntad, ¿no es así? Es Cristo el que pone el querer como el hacer de su propia voluntad. Pero para que eso se lleve a cabo se necesita que uno entienda la gracia de Dios y entienda que es por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Veamos Romanos 6:14, por favor. Romanos 6:14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice allí: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? El quien es Señor ahora en nuestras vidas es Cristo, desde el momento de nuestra salvación, ¿cierto? También nos dice en el 7:5, por favor, vamos 7:5. Romanos 7, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero mire el 8 y el 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos esclavizados nuevamente a la ley, porque la ley esclaviza. Cuando te pones bajo la ley es cuando uno más peca. El legalismo en realidad mueve al creyente lejos del crecimiento espiritual en lugar de acercársele a ¿verdad? En lugar de crecer espiritualmente, comienza a retroceder espiritualmente. Gálatas 5:4 dice la palabra: de Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y por eso se mordían, hallan celos, contiendas, todas las que son las obras de la carne, ¿verdad? En tu situación presente en Cristo, hermanos, tienes toda la abundancia de Cristo a tu disposición. Tú estás para caminar por la fe en Él. Él te ha habilitado, te ha dado todas las cosas por su divino poder, ¿cierto? Todas las cosas por divino poder. Vamos a Colosenses 2:3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leamos ahora el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Cómo lo recibiste? Por medio de la fe. ¿Y cómo debes de andar en Él? Por medio de la fe. ¿Y cómo? Juan 15 del 4 al 5. Vamos allí. Juan 15 del 4 al 5 nos da las pautas de cómo depender de Él. Recuerde que Juan capítulo 13 al 15, el Señor le está hablando del aposento alto, de la nueva dispensación, de lo que iba a ser la nueva dispensación de la iglesia, de su partida al cielo, de la venida del Espíritu Santo, pero también del rapto de la iglesia posteriormente en el capítulo 14. Pero en el capítulo 15 le enseña a depender de Él después de su partida, como diciéndole que Él es la vid verdadera y el Padre el labrador, y que nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué dice el versículo 4 al 5? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Ahí el Señor está hablando a su círculo íntimo, de sus 11 discípulos. Ya Judas no estaba allí. Está diciendo que dependan de la vid, ¿cierto? Y también nos dice entonces que esa es la manera como hemos de caminar. Y el permanecer en la vid es el permanecer en su palabra.
como dice también la palabra de Dios allí, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir hacen el efecto, porque las has creído, estás tomando a Dios por su palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Vas a pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu carne. Colosenses 2:16. Vamos entonces a Colosenses 2:16. Nos dice la palabra: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los colosenses entonces estaban siendo ¿qué? Contenta un poco creencias falsas, herejías que estaban permeando, como el gnosticismo y otras, ¿verdad? Estaban ellos siendo persuadidos con este legalismo a guardar ceremonias judaicas, ¿sí? Que eran pertinentes a la ley, pero que ya nada tienen que ver a la gracia, ¿verdad? Pablo inició sus correcciones destinadas a la herejía del legalismo al enseñar primero a los colosenses a no permitir que nadie los juzgue. Colosenses 2:16a. Y aquí vemos que Pablo presenta 3 verdades importantes. Aquí vemos la primera verdad, hermano, para que tengan en cuenta. La base de nuestra libertad. Que nadie nos prive de la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Pablo les mandó a que no cayeran víctimas de los legalistas con su espíritu crítico. Y lo diremos en el 2:16, la primera parte. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Que nadie os juzgue. Como quien dice, nadie os juzgue en ritual alguno que pertenece a la ley. Este mandato de no dejar que nadie os juzgue, griego krineto, es un imperativo de tiempo presente. El tiempo presente indica que este tipo de juzgamiento estaba ocurriendo en el momento en que Pablo escribió. Los creyentes fueron dichos que pararan de permitir que otros interfirieran o arbitraran en sus vidas. ¿Sí? Romanos 14:3. Romanos 14:3. Nos dice: el que come no menosprecia al que no come. Aquí vemos el legalismo en acción. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hablando del hermano maduro, que critica al recién creyente que venía de ser quizás un judío, que había convertido a Cristo. Pues obviamente él no sabe todavía de que todas esas cosas que él hacía antes, rituales o comidas que se abstenía, ¿cierto?, las hacía era como sombra de Cristo, pero todavía no ha llegado ese crecimiento espiritual. Entonces llega el otro que supuestamente es más espiritual y viene y lo critica y lo juzga. Eso es legalismo. Hay que explicarle a la persona primero qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque todo eso pertenecía a la antigua ley y ahorita vivimos por gracia y no por regulaciones, ¿verdad? Los legalistas siempre poseen un espíritu crítico. Su austera y descortés conducta no solo aplastará tu espíritu, sino que te llevará al error. Que si caes en sus modos, perderás una relación íntima basada en la fe con el Señor y la sustituirás por una vida basada en una vida infructuosa del qué hacer y el qué no hacer. ¿Sí? Lo vimos en Gálatas capítulo 5, versículo 15. Vamos allí. Gálatas 5, 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, porque eso es lo que produce, ¿sí? Eso es lo que produce el legalismo, señalar a las personas. Colosenses 2:16b. Entonces Pablo presenta las 3 verdades. La primera, que era, hermanos, la base para nuestra libertad. Y la segunda es la esclavitud del legalismo, lo que produce, ¿verdad? La base para nuestra libertad: que nadie nos juzgue, no permitas que nadie te juzgue por estas cosas, porque eso pertenece a la ley judaica de Israel del Antiguo Testamento, ¿cierto? Antes de la cruz. Tú ahorita vives por gracia, porque estás completo en Cristo, nada te falta, ¿sí? No tienes por qué vivir de las sombras del Antiguo Testamento, ahora vives por la sustancia que es Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí la segunda verdad, que debemos de prevenir la esclavitud del legalismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Un legalista se pone crítico y exigente acerca de tu vida privada.
El consumo de alimentos es una de las funciones más básicas de la vida y el legalista quiere controlarlo. Lo vimos en Romanos 14, del 1 al 4. El uno juzga al otro por lo que come, ¿verdad? Marcos 7, de 5 al 23, también vimos lo mismo cuando al Señor le dice que por qué sus discípulos comen sin lavarse las manos. Y 1 Timoteo 4, del 3 al 4, nos habla de los últimos tiempos. Vamos ahí, que es importante porque aplican los tiempos de hoy. 1 Timoteo capítulo 4, del 3 al 4. Dice allí: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, incluyendo el legalismo. Los legalistas te llevarán a creer que lo que comes es de extremo significado espiritual. Los legalistas te dirán lo que debes o no debes comer. Ellos controlarán tu dieta, la cual bíblicamente no es asunto de ellos. Y sabemos que en los últimos tiempos habrán hombres que se levantarán y dirán algunas personas que deben de abstenerse de alimentos, que deben de abstenerse de esto, de lo otro, ¿verdad? Y eso lo vemos también dentro del catolicismo romano, ¿verdad? En donde la Semana Santa y que no puede comer carne y que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello. Todos esos rituales, hermanos, nada que ver, ¿sí? Lo ves en el adventistas también, que no pueden comer nada que tenga sangre, que no pueden comer esto ni lo otro, pura abstención y guardando días. Y lo ves en diferentes religiones, hermanos, ¿sí? Pablo predijo que en los últimos días el mundo estaría lleno de restricciones de alimentos. Y como les decía, y leamos en 1 Timoteo 4, del 3 al 4. Dice allí: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. O sea que a quienes están tratando de persuadir: a los creyentes y a los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El mismo Jesús dijo que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del corazón. Porque el corazón sale la fornicación, los adulterios, los malos deseos, ¿verdad? En cambio, lo que entra en la boca va a la letrina, dice el Señor, ¿verdad? Hermano, entonces claramente no debemos de depender de eso. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 1. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cierto? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos y así, ¿no? Entonces, ve usted claramente que esto es lo que va a pasar en los últimos días y lo hemos visto pasar por toda la era de la iglesia. ¿Tienes personas tratando de controlar tu dieta, hermanos? Diciéndote que su modo de comer es más espiritual o que es el modo correcto, ¿verdad? Cuando iglesias que ejecutan, ¿cómo se llama eso? Que los ponen a las personas que se abstengan de alimentos por un tiempo, ¿verdad? A todos en general. El ayuno, ¿verdad? Ayuno obligatorio, ¿verdad? Le ponen ayuno obligatorio. Y el que no lo hace, entonces pecó, ¿verdad? Eso es legalismo, hermano. El ayuno debe ser voluntario, ¿verdad? No obligatorio ni se debe imponer de esa manera, hermano. Ese es el mal uso del ayuno. Mateo 15, 11 nos habla aquí del problema cuando tienes personas tratando de controlar tu dieta. Mateo 15, 11. Vamos allí. Mateo 15, 11. Nos dice, nuevamente ya lo dije, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre, ¿verdad? También usted lo ve en Lucas 7, 34. Vamos allí, Lucas 7, 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe,
Y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Por qué? Porque ellos decían, y el Señor dijo, porque vino Juan el Bautista, versículo 33, que ni comía pan ni bebía vino, separado más que los mismos, ¿cómo se llama eso? Que los fariseos, ¿verdad? Y decís, demonio tiene. ¿Sí? Ahora, él hacía todo eso no porque lo hacía por enorgullecerse, sino porque le nacía, ¿verdad? Por su llamado. Obedecía su llamado como el último profeta del Antiguo Testamento. Pero mire que lo criticaban, decía que tenía demonio. Ahora Jesús dice, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero ¿qué pasa? Pero también lo criticaron. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, por todos aquellos quienes habían creído en Él, ¿verdad? Y sus vidas eran transformadas. Colosenses 2:16c. Por tanto, nadie os juzgue en bebida. Aunque la Biblia condena la embriaguez, el legalista quiere hacer de lo que bebes un asunto espiritual, ¿cierto? Efesios 5:18. Tenemos la exhortación de Efesios 5:18. Sabemos que el emborracharse es pecado, pero sabemos que Jesús tomó vino, ¿verdad? Pero Él nunca se emborrachó. Y tampoco cuando convirtió el agua en vino, Él nunca le dijo ahora a todos, ahora emborráchense. No, Señor. El milagro tuvo su significado y muchos de sus discípulos creyeron, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué está haciendo usted con la abundancia que Dios le da? ¿O se embriaga con ella o la puede utilizar para la gloria de Dios? Una de dos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes el Señor lo ha bendecido? Quizás teniendo un mejor estatus económico que otros, un negocio o algo. Pero usted puede hacer dos cosas con la bendición de Dios: o embriagarse con ella o puede glorificar a Dios en la obra de Dios, ¿verdad? Lo mismo en las bodas de Caná. Podían glorificar a Dios o agarrarse a emborrachar. Efesios 5:18, ¿qué nos dice la palabra? Efesios 5:18. No embriaguéis con vino, que hay disolución, más bien sed llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso sí es la ordenanza. Así como el vino te va embriagando a medida que vas tomando en exceso y te va controlando, de esa manera es que nosotros debiéramos, es que por medio del Espíritu ser embriagados de Él, ¿cierto? Que seamos controlados con Él. Lo utiliza como una ilustración de así como el trago puede dominar a una persona, el Espíritu también puede dominar al creyente. Amén. Romanos 14:17, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Muestra que el futuro reino de Dios no se trata de comer y beber, implicando consecuentemente que debemos ajustar nuestra retórica. Romanos 14:17. Por eso no se debían de juzgar los hermanos unos a otros, ni al débil en la fe, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y luego dice es el versículo 7, el versículo 17 también dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Tiene que ver en tu actitud de cómo vives, no cómo aparentas vivir. ¿Sí ve? Eso es la verdad. Jesús dijo que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de tu corazón. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para exaltarse uno sobre el otro, para dar la apariencia de piedad, como lo hacían en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que algunos se creían más espirituales que otros. Utilizaban sus dones espirituales para glorificarse a sí mismos, en lugar de glorificar a Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Colosenses 2:16d. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los legalistas no solo se ponen críticos y demandantes con respecto a lo que comes, también hacen exigencias sobre cómo adoras. ¿Sí? Romanos 14 del 5 al 6. Vamos allí. Romanos 14 del 5 al 6. Uno hace diferencia entre un día y otro día, otro juzgo iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Son libertades cristianas, ¿verdad? Son cuestiones de conciencia. Luego dice el versículo 6, el que hace caso del día,
lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Sí ve? Aquí el foco es que si lo está haciendo para el Señor, amén. Pero si lo está haciendo para ser visto por los hombres, ¿verdad? Legalista. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Yo nunca puedo juzgar la actitud de un hermano por lo que hace. Dios lo sabe, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. No podemos juzgar a los hermanos débiles. No sabe por qué lo está haciendo también. Pero los legalistas se entrometen en la manera como tú adoras. Los días de fiesta eran los días santos y los días festivos que Moisés presentó en la ley. Gálatas 4 del 9 al 11. ¿Vamos allí? Gálatas 4 del 9 al 11. Dice allí: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, cuando todo eso pertenecía a la Israel y pertenecía a todas las épocas y a todas las fiestas que tuvieron su cumplimiento en Cristo. ¿Sí? Casi todas las fiestas que celebraba Israel fueron cumplidas en Cristo. Algunas todavía faltan que se representan en su segunda venida y así, el rapto, ¿cierto? Y la segunda venida y el milenio. Pero todas aquellas que ellos estaban guardando allí, todas ellas fueron cumplidas en Cristo, ¿sí? La Pascua, Pentecostés, todo esto, ¿verdad? Fue cumplido en Cristo. Pero juzgaban en los días festivos. Esto no se refería a los feriados u observaciones nacionales que se celebraban en su país. Esto se refería a los días observados por el establecimiento religioso. Se refería a los días que todos los así llamados cristianos han observado siempre. ¿Sí? Entonces, como el día sábado en el tiempo de los judíos y en el tiempo de la iglesia, algunos todavía pensaban que había que guardar el sábado. ¿Sí? Hoy en día también, ¿cuántos conocen los adventistas? ¿Sí? Yo he visto creyentes que de repente llega un adventista y se los lleva para, ¿verdad? Porque parece que los llevan al legalismo nuevamente, ¿no? A guardar el día sabático. Los legalistas creen que mediante la observación de estos días están siendo buenas personas. Ellos piensan que agradan a Dios al observar ciertos días y que te pueden juzgar por no hacerlo o por observar otros días. Los legalistas siempre te obligan a hacer las mismas cosas que ellos hacen. Y ahí si no las está haciendo. Pablo también mencionó las celebraciones de luna nueva que los legalistas querían requerir. Y eso la vemos en Isaías 1, del 10 al 15. Vamos allí. Isaías 1, del 10 al 15. ¿Que pertenecen a qué? A la Israel del Antiguo Testamento bajo la ley. Isaías 1, del 10 al 15. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más ofrenda, o el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Sí ve? Hacían sus rituales, pero su corazón estaba lejos de él. Como decía en el Antiguo Testamento, porque este pueblo de boca me alaba, pero su corazón está ¿qué? Lejos de él. Guardaban fiestas y todo eso, pero puro ritual. Y su actitud seguía siendo la misma. No había fe en ellos, ¿verdad?
La luna nueva fue un día religioso elaborado en Israel. Sacrificios especiales se hacían en ese tiempo. Pero todo eso apuntaban hacia el Mesías, hermanos. Históricamente, un día de luna nueva establecería el mes del calendario de las actividades religiosas en Israel. En una celebración de luna nueva se suspendería todo trabajo y no fiestas privadas o públicas o festivales eran permitidos. Los legalistas religiosos se deleitan imponiendo este tipo de prácticas religiosas en tu vida. El sábado. Los legalistas también te juzgan por no guardar el día sábado, ¿verdad? Como algunos dicen, como los adventistas. Pablo incluyó una mención de días de reposo. Los legalistas aman el obligar a los creyentes a observar su idea particular de una costumbre, el día sábado. Éxodo 20 del 8 al 11. ¿Qué nos dice allí? Vamos allí. Éxodo 20 del 8 al 11. Ahí fue cuando se instituyó el sábado, dentro de los mandamientos. Éxodo 20 del 8 al 11. Y mire que fue establecido únicamente para la ¿qué? Para la nación de Israel, para dedicar ese día al Señor. Éxodo 20 del 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué el día de reposo lo guardaban? Porque este día de reposo señalaba hacia el reposo que Cristo iba a dar en el creyente espiritualmente, ¿verdad? Era un día en donde la gente no debía trabajar, sino dedicarse únicamente al Señor. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. En Él descansamos de nuestras labores, ¿cierto? Lo que era imposible para la ley, ¿cierto? Era imposible para los hombres el cumplir la ley, vino a ser posible para Cristo y entramos en su reposo. Según la ley mosaica, el sábado era un día para ser fielmente recordado por la nación de Israel. El fracaso de observar fielmente el sábado daba lugar a la pena de muerte. En Éxodo 31, del 14 al 15, nos habla al respecto. Esta ley nunca fue instituida para la iglesia, aunque incluso hoy los legalistas busquen esclavizar a creyentes no informados en una forma de observación del sábado, nuevamente como los adventistas. En resumen, deberíamos notar que todos los 5 elementos del legalismo mencionados en el versículo 16 tuvieron su origen en el judaísmo. Obviamente el judaísmo legalista fue una de las enseñanzas heréticas perturbando ¿a quién? A la iglesia de Colosas. A la iglesia de Colosas. Muchos cristianos llaman al domingo el sábado cristiano. Pero esto es un error, hermanos. Porque no es correcto llamarle al domingo el sábado cristiano, porque no fue establecido como tal en el Nuevo Testamento. El domingo es el día del Señor, de acuerdo a Apocalipsis 1:10, ¿se acuerda? Que estaba en el día del Señor cuando el Señor le dio la visión de las iglesias y todo esto. El primer día de la semana también fue conocido en 1 Corintios 16:2, Hechos 27, y el día en que se conmemora la resurrección victoriosa de Cristo, en Juan 21, 19 y 26. Entonces nos muestra muy claramente que nosotros celebramos, nos reunimos o nos congregamos el día domingo, como empezaron a hacer los discípulos que reunían sus ofrendas, tenían que estar listas ¿para qué? Para el primer día de la semana, dice la palabra de Dios. Ellos se reunían el primer día de la semana. Si los discípulos iban al templo era ¿para qué? Para testificar, pero no para observar el sábado. ¿Sí? Entonces vemos claramente, hermanos, que a la iglesia no le corresponde la ley en cuanto al sábado. Si la ley pertenece a Israel, ¿verdad? Y el sábado nos habla de la ley, la gracia, la resurrección nos habla de la gracia, el primer día de la semana. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, la bendición de tu palabra. Y gracias, Señor, porque nadie nos tiene por qué juzgar ni por comida, ni por bebida, ni por días de reposo o festividades, Señor.
porque en Cristo se ha cumplido todos los mandamientos y requisitos de la ley, Señor. Y gracias, Padre, porque en Cristo Jesús estamos completos. En Cristo Jesús podemos caminar por gracia, dependiendo de la fe en ti, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas por el resto de la conferencia. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.